Hoy queremos conversar sobre vínculos, sobre el arte de acompañar, y tenemos el placer de hacerlo con una referente en la materia, que es una referente para nosotros, pero también para mucha gente, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Elisenda Pascual Martí. Benvinguda, Elisenda. Gracias Jordi. Elisenda es psicóloga y psicoterapeuta especializada en familias y crianza respetuosa. Cuenta con más de 15 años de acompañamiento a personas en crecer en su sistema familiar, en su relación de pareja o en su crianza, y ha co-creado y coordinado escuelas y proyectos de crecimiento familiar. Asesora a familias y escuelas para relacionarse con niños y niñas desde una mirada de cuidado hacia sus procesos de neurodesarrollo. Ha creado principalmente 2 proyectos: Acompañamiento Familiar, donde hoy estamos, y cursos de crianza respetuosa. También ofrece conferencias y ha escrito 4 libros relacionados con esta temática, así como uno que está por llegar, que me comentabas antes, entre los cuales destaca Criar y Jugar, que va muy relacionado con el tema precisamente porque va acompañamiento a familias en la crianza a través de recursos y distintos tipos de temáticas, ¿no? Además, últimamente la hemos podido ver en la pequeña pantalla en la serie Yo no Suecia, Esto no Suecia, donde recreaba muchas de las sesiones de crianza para familias. Bueno, bienvenida Elisenda, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un honor que nos acompañes para precisamente conversar sobre un tema que para nosotros es muy especial e importante, creemos, para todas las personas, y además hacerlo en este espacio, ¿no? Un espacio de acompañamiento familiar. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Un placer y bienvenidos a mi casa. Bueno, lo primero, Elisenda, para empezar, ya que queremos hablar de vínculos y de acompañamiento, empezamos por los vínculos porque precisamente es lo primero, ¿no? Los vínculos, somos especies... la especie humana somos animales sociales, nuestro propósito en la vida es amar y ser amadas. Por lo tanto, algo que está siempre en nuestra naturaleza está el vínculo, ¿no? Entonces, lo primero que queríamos preguntarte es qué tipos de vínculos establecemos, para así ubicarnos un poco. A ver, como bien dices, ¿no? O sea, yo te diría más que animales sociales, que también tenemos esa capacidad, ¿no? de raciocinio, ¿no? Que nos da una complejidad más elevada al vínculo mamífero, ¿no? Que también existe, pero claro, que se va complejizando. Piensa que cuando las personas nacemos, yo siempre digo lo mismo, nacemos con un cuerpo humano, pero nuestro cerebro se parece más al de un conejito, ¿sí? Ese cerebro humano que nos va a permitir los vínculos, como tenemos, ¿no? Como personas adultas y ya maduras, se construye fuera del útero materno, se construye fuera de la gestación biológica, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotras nacemos al mundo, llegamos al mundo, venimos preparadas para vincularnos, porque sin vínculo morimos, ¿sí? Si no hay vinculación, si no hay una figura que nos brinde seguridad, alimento, cobijo, corregulación, sostén, nosotras no estaríamos aquí, ¿no? No lo hubiéramos logrado. Entonces, el simple hecho de estar aquí significa que en algún momento alguien pudo vincularse con nosotras de una manera más o menos segura, más o menos amorosa o más o menos óptima, pero alguien nos lo pudo ofrecer, ¿no? Porque el sistema de apego, que se conoce como el sistema vincular, es básico y necesario para la existencia, y ese sistema de apego, la manera como nos han cuidado, como nos han mirado, como nos han reconocido, como nos han protegido, va a permitir que haya otro sistema, que es el sistema de exploración y de salida al mundo, que tome lugar, ¿no? Entonces, claro, en función de nuestros vínculos primarios, vamos a ser más o menos capaces de salir al mundo desde un lugar ordenado. Habrá personas que saldrán al mundo rompiéndolo todo, como kamikazes, de una manera muy reactiva. Esto tampoco es seguro. Comerte el mundo de golpe puede ser muy perjudicial para tu salud mental. Otras personas tal vez se quedan como más bloqueadas ante el salir, ante el mostrarse, ante el conquistar, ante el perseguir, ¿no? Hay como más una sensación de bloqueo, de congelamiento, de imposibilidad. Entonces, entre estos 2 extremos tenemos que poder encontrar de qué manera yo salgo al mundo en este sistema de exploración desde un lugar saludable, ya sea porque tengo vínculos seguros a mi alrededor que me acompañan, que me sostienen, que me apoyan, que me tiran para adelante, o porque alguien me lo ofreció de tal manera que me lo puedo empezar a dar a mí misma, ¿no? Que este es el proceso también del autoconocimiento, del indagar un poquito más en quién somos como personas, porque somos producto, obviamente, de nuestra crianza, y ya tengamos hijos o no, porque claro, el tener hijos despeja cómo tú te colocas delante del vínculo. Pero aunque no tengas criaturas a tu cargo, el vínculo está por todos lados, porque como tú bien decías, somos seres sociales, altriciales, y necesitamos esa conexión con el entorno. Por lo tanto, hay que cuestionarse de dónde vengo,
cómo me han ofrecido este tipo de vinculación, porque así tendré un poquito más de información sobre cómo son mis vinculaciones presentes. Por tanto, el vínculo impacta directamente, las formas de vincularnos que hayamos tenido impactan directamente en nuestro bienestar, ¿no? Como personas. Totalmente, es decir, la manera como hemos sido vinculadas de entrada al mundo ha determinado la conexión con el placer, ¿sí? Esta conexión con el placer, con el sentirme merecedora, con el sentirme abundante, con el sentir que alguien me mira no por lo que hago, sino por lo que soy. ¿No? Esa conexión evolutiva con mi bienestar, con el placer, es la base de la salud mental adulta, evidentemente, sí. Y hablabas de esto, ¿no? Que depende de qué tipo de vínculos hemos establecido, puede ir en una dirección o en otra, o tenemos también, tiene un impacto todavía más grande o una necesidad mucho más grande del trabajo de autoconocimiento que tengamos, ¿no? En función para cubrir lo que no... Entonces, más o menos a nivel general, ¿qué tipo hablabas de vínculos seguros, de vínculos inseguros o de apegos, ¿no? Que podamos generar en este tipo de vínculos? Pues ¿cómo de alguna forma condicionan estos apegos seguros o inseguros nuestro bienestar? Bueno, a ver, cuando yo he tenido un apego seguro, es decir, cuando a mí alguien me ha mirado con amor, me ha dado ese cobijo, me ha dado ese reconocimiento, y aquí cuidado, porque hoy en día también hay como mucho la tendencia de querer ser ideales, ¿no? El papá o la mamá ideal o perfecto, o el acompañante o la maestra perfecta, y esto no existe, ¿sí? No vamos a evitarles heridas emocionales a las niñas y a los niños. Ahora, es importante que les evitemos traumas, ¿sí? Entonces, en el vínculo seguro hay que apelar a esa base suficiente de poderme saber segura yo misma, saberme regulada, saberme madura y desde ahí poder tener la sensibilidad de leer a quien tengo delante, tenga 2, 14 o 42 años, esa sensibilidad de la empatía y esa consistencia en el acompañamiento. Yo creo que la sensibilidad y la consistencia son dos aptitudes esenciales para generar vinculaciones seguras. Si yo estoy contigo y sé que tú me lees mínimamente mi expresión, mi momento, mi comunicación no verbal, que estás más centrado en mí que en ti, porque estamos comunicándonos en este diálogo, y además tus respuestas son consistentes, son previsibles, son ordenadas, yo me voy a sentir segura en esta vinculación. Si esto les pasa a los niños cuando nacen, cuando crecen, y a las personas adultas nos pasa exactamente lo mismo. Esto genera vínculos seguros. Todo lo que no es esto, es decir, si yo hablo contigo y tú no me miras, o tú no respondes a mis preguntas, o no sigues mi conversación y deflexionas hacia otro lugar, yo me siento en riesgo porque no me siento vista. O si lo haces un momento y después no lo haces, pues después lo vuelves a hacer, yo me siento ansiosa porque de repente no sé cuándo va a venir esa cosa que yo anhelo, que es el sentirme reconocida y pertenecer en esta dinámica vincular, ¿no? Entonces, eso genera un apego en la infancia inseguro. Es decir, cuando como niñas íbamos a nuestras madres o padres, decíamos, mamá, tengo sed, y nos daban un bocadillo de jamón en lugar de un vaso de agua, yo sabía que mi mamá me miraba, pero no me estaba leyendo en profundidad. ¿Sí? Aquí hay una evitación de entrar en una dimensión que es la que el niño, la niña o el adulto necesita. Evitamos vulnerabilizarnos. Pero si yo le decía, mamá, tengo sed, y un día me daba agua, un día me daba 3 botellas de agua, un día no me daba nada, un día me daba un bocadillo de jamón, yo estoy esperando cuándo va a ser el día que me dé lo que yo realmente necesito. Y eso genera ansiedad, ¿no? Es esa ambivalencia en el vínculo, genera ansiedad en el momento de relacionarnos. Y esto en vinculaciones adultas lo vemos, yo siempre lo describo como la dinámica del coyote y el correcaminos, ¿no? Hay alguien que va evitando vincularse y otra persona que se pone ansiosa con esta distancia. A más ansiosa yo me pongo, más la otra persona se va. A más se va la otra persona, más ansiosa yo me pongo, ¿sí? Y eso es importante analizarlo, porque si yo tengo un mínimo de conciencia de cómo yo estoy delante del vínculo y qué es lo que a mí me sucede delante del vínculo, tengo muchas más herramientas para transformar, reparar. Y algo muy bonito que yo creo que es del ser humano es que las personas tenemos la oportunidad a lo largo de la vida de reparar estos vínculos primarios. ¿Sí? Entonces, a través de cómo nos vamos vinculando, ¿no? Las personas que vamos escogiendo en nuestro día a día tienen dos caminos: o perpetúan el vínculo infantil cuando no es seguro, es decir, o nos generan inseguridad, ambivalencia, distancia, falta de ser escuchadas, o gracias a un crecimiento personal podemos empezar a escoger personas con quien vincularnos, con quien sentirnos acompañadas desde un lugar mucho más seguro, mucho más descansado, ¿no? Y Elisenda, en las últimas décadas, ¿no? Con todo el auge de la tecnología, del mundo virtual, de la telefonía, se ha puesto más evidente, ¿no? Cómo van cambiando también nuestros hábitos a nivel de relacionarnos, ¿no? Y de vincularnos.
lo virtual es evidente que va ganando terreno a lo presencial, ¿no? Y con también todas las fórmulas que tiene también la tecnología y lo virtual, que es todo este ámbito de la inmediatez, de la eficacia, de que no haya procesos, de la distancia también, ¿no? Entonces, en todo esto, que cuando estamos hablando a nivel de hábitos, ¿no? En distintos ámbitos, pues teletrabajo, multitasking, pantallismo, videojuegos en línea, Instagrams y TikToks, aplicaciones de relaciones de todo tipo. Con todo esto, ¿cómo repercute directamente en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de vincularnos? ¿Qué impacto tiene? Y después, de alguna forma, ¿cómo podemos regularlo? ¿Cómo podemos mitigarlo? Claro, a ver, yo aquí dividiría en dos grandes grupos. Si una cosa es como una persona con un sistema nervioso madurado, que el sistema nervioso en nuestro cerebro acaba de madurar entre los 25 y los 30 años, ¿sí? Entonces, una cosa es cómo una persona con un sistema nervioso regulado y completo gestiona este mundo digital, y otra cosa es cómo las nuevas generaciones, la infancia, se está vinculando con todo eso, ¿sí? O sea, para mí es como muy importante dividirlo en dos partes. Claro, desde mi criterio, un cerebro en construcción infantil debería de estar mucho más conectado con lo analógico que con lo digital. ¿Por qué? Porque el contacto con lo digital, que puede ser maravilloso y nos ha cambiado el mundo en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Pero bien gestionado puede ser maravilloso, pero el contacto constante con lo digital afecta, y está demostrado, hay muchos papers que ya lo demuestran, afecta áreas del cerebro relacionadas con la empatía, con el control de los impulsos, con la gestión de las emociones, con la capacidad de comunicarnos, de establecer un vínculo desde la lectura no verbal. Porque cuando hay una comunicación digital, si no hay palabras, si no hay pantalla, se pierde una parte muy importante. Entonces, claro, lo vincular empieza a ser plástico, empieza a ser distante. Y las nuevas generaciones que suben tienen serias dificultades para vincularse de una manera vulnerable. ¿Por qué? Porque la red social nos da la falsa idea de que conocemos a mucha gente. Pero ¿en qué nivel puedes conocer a alguien desde lo tecnológico, ¿no? Hay una parte, incluso en los vínculos adultos. Tú puedes conocer a alguien, estar chateando un año seguido y te lo encuentras delante y convives una semana y dices, ostras, esta no es la persona que yo conocía antes. No sé si para bien o para mal, pero cambia, ¿no? Entonces, claro, la tecnología nos permite muchas cosas, es importante. También yo creo que es interesante ver cómo puede, más allá del contacto físico, puede haber un contacto significativo, ¿sí? Pero esto tendría que llegar en etapas mucho más adultas y no hacerlo exclusivo del mundo tecnológico, sino hacerlo también en lo analógico. Y yo personalmente trabajo online. Yo hago consulta y atiendo online y trabajo con técnicas de reprocesamiento de trauma online. Y me doy cuenta que funciona. ¿Por qué? Porque cuando tú ya has estado muchos años ejercitando la vinculación, la comunicación no verbal no se te escapa, generas espacios de proximidad y de apego seguro, incluso dentro del mundo virtual. También son herramientas que vas desarrollando. Pero claro, después te encuentras en persona y hay una dimensión nueva que aparece, ¿no?, en lo vincular. Por lo tanto, hay dos elementos. Un tema podría ser el uso y el abuso. Exacto. ¿No? Que podría ser, pero otro es real, que hay unas normas de juego que sí que condicionan, ¿no? Y eso puede estar ahí, porque es una realidad que ahora, independientemente de que haya o no abuso, como estabas diciendo, las nuevas generaciones crecen con otros códigos, ¿no? Como decías, a nivel también de otro elemento muy importante, la inmediatez, en cómo condiciona la tolerancia a la frustración, ¿no? Exacto. Mandamos un WhatsApp, hemos visto que lo ha leído, lo ha recibido y no nos contesta. Ya automáticamente nos preocupamos porque no hay un proceso orgánico de espera. Tampoco hace falta que volvamos a los abuelos que escribían una carta y llegaba a los 3 meses. O sea, esa es otra sociedad, pero también tenemos que ser conscientes que ese multitasking y esa inmediatez y esas infinitas posibilidades que ofrece el mundo digital condicionan una manera de ver la vida, que no es analógica, que no es biológica, que es de otra dimensión. Ahora me venía, ¿no?, que seguramente también con todos estos condicionantes, que aparentemente incluso pues, abren muchísimas posibilidades, entramos en un espacio de mucha más libertad aparente, pero también al mismo tiempo pueden estar incluso generando a
apegos inseguros con nosotras mismas de algo que podríamos haber, o sea, al revés, ¿no? Como que se perviertan a veces formas de vincularnos, ¿no? Formas de vincularnos precisamente por esta toxicidad de la vinculación, ¿no? Bueno, a veces puede parecer que tienes mucha gente, pero en el fondo no tienes a nadie, ¿no? Porque estás sola en tu casa, con tu propio día a día, sin interaccionar con personas humanas de verdad, y eso afecta al bienestar psicológico. Entonces, una cosa es que tú hagas terapia online, que tengas ciertas reuniones y contactos online, pero tus amistades, tus vínculos significativos importantes, es importante que sean de carne y hueso y que los podamos tocar de vez en cuando. Y después, además, también me venían todas las problemáticas que están habiendo a nivel de salud mental, precisamente con esto que decías, ¿no? En esta etapa más inmadura, ¿no? Con todo el acceso al tema del porno, el bullying, el ciberbullying, ¿no? Porque antes las dificultades las podías tener en el pasillo, ¿no? de la clase, escuela. pero ahora casi eso es como un reducto muy pequeño comparado con todo el mundo virtual. Tú antes llegabas a casa y se acababa el problema de acoso escolar, ahora no, ahora continúa y no hay y puede fuga. ser mucho más grande incluso, ¿no? Y después esto, ¿no? Con la tasa de suicidio que vemos en infanto-juvenil muy grande, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Sobre todo desde la pandemia, porque también desde la pandemia lo que ha incrementado es el uso del mundo digital, porque ahí no teníamos otra manera de vincularnos y suerte de ello. Sí, en otra sociedad este aislamiento que vivimos sería impensable de poderlo sostener. Y bueno, haciendo este movimiento de los vínculos al arte de acompañar, precisamente es de qué manera los vínculos pueden condicionar nuestra forma de acompañar, precisamente. Antes hablabas, ¿no? De toda esta parte sanadora que puede haber también en los nuevos vínculos que vayamos tejiendo. Entonces, en nuestro acompañamiento, ¿cómo condiciona? Bueno, yo creo que el revisarse a nivel vincular también te pone en un lugar de coherencia, ¿sí? Porque es muy importante entender que en la vida no podemos vivir perpetuamente a crédito, ¿sí? Entonces, lo que yo no tengo integrado, lo que yo no me doy a mí misma, es muy difícil que lo pueda seguir ofreciendo de una manera coherente a lo largo del tiempo y que no me pese en mi salud. Entonces, si yo como acompañante no tengo una situación vincular estable, sostenida, amorosa, saludable, nutricia, pues yo tengo una pata de mi salud mental que está en juego. Entonces, claro, cuando yo me pongo en la figura de acompañante, sin mi capacidad interna de sentirme sostenida, acompañada y estar en paz con eso no está solucionada, pues ahí en ese vínculo tenemos que cuidar mucho la transferencia y la contratransferencia en el acompañamiento, sobre todo las que somos psicólogas, ¿no? Pero incluso en vinculaciones de acompañantes, de maestros, incluso en amistades, incluso en relaciones de pareja, que no caigamos en relaciones de codependencia porque no tenemos resuelto nuestro propio sistema vincular infantil. Lo que nos pasa continuamente. Constantemente, sí. Entonces, yo creo que actualmente hay una tendencia desmedida en el exceso de independencia y en el exceso de hacer las cosas sola. Y eso va totalmente en contra de cómo tú has empezado esta entrevista, que es entendiendo que somos seres sociales. Entonces, necesitar a alguien no es patológico. Necesitar a alguien es humano y es saludable, y necesitamos realmente entender que ese vínculo con otras personas o con otra persona forma parte de nuestra humanidad y de nuestra idiosincrasia como especie. Ahora bien, ¿de qué manera nos acercamos al vínculo o de qué manera nos alejamos al vínculo? Porque hay tanto exceso de independencia como exceso de codependencia y relaciones muy desestructuradas y muy desordenadas. Entonces, para mí esa es la clave, ¿no? Revisar de dónde yo vengo, revisar qué tipo de vínculos he recibido en mi infancia, qué tipo de estilo de apego yo he recibido, qué estilo de apego yo uso en mis vinculaciones exteriores, y desde ahí tener un poquito más de autoconciencia. Creo que es clave para nosotras eso. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? También todo este cambios tan rápidos que ha habido, ¿no? En nuestra forma también de relacionarnos y de vincularnos, también pues este distanciamiento social del que tanto se habló en la época de la pandemia, pero esto, ¿no? Estos mecanismos, estas fórmulas de autoimpuestas de autoaislamiento, ¿no? Que nos hace también que se ponga en peligro también a la hora de acompañar, ¿no? Van a desaparecer las caricias, la ternura, la presencia, ¿no? Porque hay una falsa idea de que estamos acompañadas, cuando en el fondo estamos solas en nuestras casas con un teléfono móvil, ¿sí? Esto lo saben mucho las madres cuando acaban de parir. Puedes tener 3 grupos o 40 grupos de crianza online, pero ¿quién te sostiene el bebé cuando te quieres duchar? ¿Quién te prepara la comida cuando tú estás cansada? Entonces, todo eso es importante que nos demos cuenta, que esta falsa idea de comunidad virtual nos suplirá muchas cosas y nos dará muchos beneficios. Yo trabajo mucho con madres en posparto desde sus casas y eso les facilita mucho la vida. Pero esas madres necesitan otras madres físicas, reales, biológicas, analógicas, para poderse compartir, ser acariciadas, sostenidas y llorar en el hombro cuando hace falta, ¿no? Totalmente. Entonces,
incluso me venía con esto que decías, ¿no? De cómo nos vamos alejando más y más, ¿no? O sea, precisamente es nuestra forma de acompañar. Si yo no he solucionado algunos temas, como decías, tanto sea amistad, pareja, padre, madre, como sea a nivel profesional, en cualquiera de los casos, yo evitaré también que tú puedes hacer también tus propios procesos, ¿no? Bueno, porque claro, miramos el mundo con las gafas de lo que somos. Entonces, lo que yo me he creído que yo soy, mi autoconcepto, mi autoestima, mi autoimagen, se ha generado entre los 2 y los 3 años de mi vida. Entonces, eso no significa que se quede ahí estancado como una marca que no se puede borrar. No, eso es modificable. Pero si yo no lo reviso, si yo no me cuestiono, si yo no hago un pequeño ejercicio de autoconciencia, autoconocimiento, me seguiré vinculando desde mis carencias infantiles. Y ahí es donde tenemos las grandes crisis y las grandes dificultades actuales, que nadie nos correguló en esa carencia, nadie nos acompañó en esas faltas. Entonces ahora como adultos nos encontramos otra vez repitiendo patrones que digo, ¿cómo siempre puedo caer en el mismo patrón? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Y no es el mundo. Cuando te pasa muchas veces lo mismo con distintas personas, eres tú. Sí, pero no como una carga que vas a arrastrar hasta la tumba, sino como una oportunidad de decir, ¿por qué yo me sigo accionando desde este lugar? Vamos a revisarlo, ¿no? Y esta parte de eso, ¿no? Creemos también que por mucho que como trabajamos ese aspecto, hemos ido a terapia incluso para trabajar ese aspecto, ya con eso lo tendríamos ya resuelto, cuando es una idea igual que arrastramos de toda la vida y que necesitamos seguir revisando, ¿no? Cuando dices, cuando me vuelve por traer la vida nuevas situaciones en que me confronto lo mismo. Exacto. Esa es una oportunidad, ¿no? Es como, venga, vamos a seguir evolucionando en este camino de comprendernos un poquito más y saber que está en nuestras manos discernir con quién nos vinculamos para poder establecer relaciones mucho más seguras y que nos permitan vivir desde la vida en mayúsculas, no desde los patrones de supervivencia, de me alejo porque me da miedo el vínculo, porque me puedo volver a sentir el vacío de que no hay nadie, o desde la ansiedad de perseguir algo que no viene, que no llega y que no es para ti, entonces suéltalo. Pero claro, esto es revisar quién manda, quién conduce a través nuestro, ¿no? Y eso es lo que decías también, ¿no? Que tiene que ver como, por supuesto, como seres humanos necesitamos vincularnos, pero al mismo tiempo, cómo hacerlo desde un lugar de abundancia, no de carencia, que necesite que tú seas de determinada manera para yo poder ser, ¿no? Porque esto también pasa mucho en el acompañamiento, sí, ¿no? Que podemos hacer en nuestras relaciones, que es que yo te necesito que seas así. Entonces, exacto, hay una parte que no acepto tu diversidad, ¿no? No. Y yo siempre digo, ostras, qué bonito el momento en que cuando yo miro a mi niña pequeña o a mi adolescente, ¿no? Y desde ahí me miro a mí en el presente, que pueda decir, hey, lo has conseguido. Eres esa persona que yo siempre necesité a lo largo de mis etapas del desarrollo y que nadie me supo leer como tú sabes leerme ahora. Y cuando llega este momento como de eureka interno, yo siempre digo, es como de repente ya no estás sola, de repente te tienes a ti misma. Porque claro, cuando eras pequeña o adolescente, esto no existía, tú no estabas generada, pero ahora sí, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál es el éxito en la vida vincular? Es de repente que llegue un día que digas, yo soy la persona que me puede cuidar, yo soy la persona que me puede segurizar, yo soy la persona que me puede dar ese apego seguro y me rodeo de personas que también lo son, porque no solo soy yo sola, ¿no? Sino también de quién me rodeo para que me brinde esto. Claro, entonces es como ya consigo la madurez para poder elegir cómo y desde dónde quiero vincularme, ¿no? Y qué vínculos quiero establecer. Ser más soberana de mis decisiones. Y entonces, Elisenda, también, para ir también cerrando esta parte del acompañamiento, es como, ¿cuáles serían las claves para acompañar, a la hora de acompañar? Y no solo nos referimos al acompañamiento desde la parte profesional o desde la parte específica en las etapas de crianza, sino en general para acompañar a cualquier persona en cualquier tipo de rol que tengamos. Claro, yo creo que para poder acompañar desde un lugar saludable es importante tener como, primero, una concepción muy clara de que somos personas distintas. Sí, que esto parece muy obvio, pero no todo el mundo ha llegado a este punto de maduración de entender que lo que a mí me gusta o lo que a mí me va bien, capaz que a ti no te va bien, ¿no? Entonces, es la empatía, es poder tener la capacidad y abrir la bisagra para leer a la persona que tengo delante, ¿sí? Lo primero que todo es como comprendernos separados. Segundo, creo que también es importante entender mucho ese patrón mío, ¿no? Cómo me pierdo en el otro, a veces voy de salvadora o a veces voy de víctima porque quiero que me salve, ¿no? Al final el cerebro siempre repite lo que conoce, aunque lo que conoce no sea lo más óptimo, o lo mejor o lo más sano. Entonces también tener esa capacidad de entender
que no me tengo que perder en el vínculo y en el acompañamiento, que el acompañamiento es una función, pero no es la salvación, ¿sí? O sea, no buscar en el otro o en la otra el motivo de mi vida. Ya seáis madres o padres, o seáis acompañantes de cualquier tipo, ¿no? El otro es una persona autónoma que se va a desarrollar y que desde esta empatía yo tengo que leer cuándo entro y cuando salgo, ¿no? Eso de la responsabilidad de quién es, ¿no? Es como poder entender que una cosa puede ser el amor incondicional que podamos poner o otra cosa es la ayuda incondicional, ¿no? Como decir, bueno, como también... Y yo también añadiría siempre un factor que es el factor de la curiosidad. O sea, si empezamos a leer a las personas con quien nos vinculamos desde nuestro filtro, desde nuestras propias proyecciones, desde nuestra propia idea, no estamos viendo a quién tenemos delante, estamos viendo nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, la curiosidad, tanto si tienes un hijo o una alumna o una pareja o una amistad o un grupo de gente, o sea, observa con curiosidad, no tengas prisa por saber quién es esa persona, tómate el tiempo, ¿qué prisa hay, ¿no? Sí, a veces esto, ¿no? En esta que hablábamos antes, ¿no? Viene también con esta velocidad, con esta inmediatez y con esta hábito de no respetar los procesos, ¿no? Como tampoco nos perdemos también el conversarnos con nosotras mismas y descubrirnos y con curiosidad y descubrir a los demás, ¿no? No respetar nuestros propios procesos y al mismo tiempo esto, ¿no? Empezar a enjuiciar, que son formas de controlar, ¿no? También, que son formas de... Entonces, como liberarnos también del juicio, para mí también es muy importante, ¿no? En esto que estás diciendo. Y, bueno, y la parte, entiendo, con todo lo que dices también de poner el prisma, el foco, o sea, mientras estoy acompañando también el foco hacia mí, ¿no? El autoconocimiento para poder respetarme mis heridas también o poder comprender también qué heridas están operando en mí que también pueden estar condicionando esa Claro, relación. esto como psicoterapeuta yo lo tengo muy claro porque es la mirada dual, ¿no? Es estar en el acompañamiento de la otra persona mientras estoy en lo que me está pasando a mí, ¿no? Y esa mirada dual, que puede ser más o menos compleja, yo porque por profesión la tengo que pulir, ¿no? Y trabajar mucho, pero esto también pasa en las dinámicas cuando salimos a la calle, vinculares, ¿no? O sea, siempre entender que sois dos personas, o 3 o 10, pero que no hay una sola unidad vinculativa y son personas vinculándose entre ellas y a mí me pasan cosas que a ti no te pasan y viceversa, ¿no? Entonces tener siempre esa idea, ¿no? De comprenderme que a mí yo soy diferente de ti y mi historia es distinta de la tuya y ahí pasan cosas. Entonces yo siempre digo que las relaciones saludables tienen conversaciones muy poco confortables a veces. También esto tiene que ver con el tema de poder expresar límites, ¿no? Cuando estás diciendo esto es como, parece como si pudiera expresar mi incomodidad o mi límite, pudiera ser un atentado contra la otra persona, ¿no? Cuando realmente es precisamente una forma de poderme dejar conocer, de poderme dejar acompañar y poder... Si yo te digo lo que me molesta, claro, te estoy dando la oportunidad de que me cuides más, ¿no? Claro. Entonces a veces no lo leemos así, nos lo tomamos personal y ahí es cuando entramos otra vez en dinámicas infantiles, pues dirías de rechazo, de abandono, de traición, ¿no? Y ahí empiezan a pasarnos cosas que nos despiertan el sistema vincular inseguro que tuvimos de pequeñas. Y escuchándote, ya observamos como una pauta que creo que puede ser muy útil, ¿no? Como esto que dices es como... No hablo de tú me haces esto, sino hablo de cómo me siento yo, ¿no? Exacto, que esto, cómo comunicamos. Que cómo comunicamos, ¿no? Que esto es súper importante, ¿no? Sí, a la hora comunicar de manera no violenta, ¿no? Que aquí pues ya abriríamos otro abanico de la manera como hablamos, pero es básico decir que lo que a mí me pasa a mí. Porque muchas veces yo me siento, me estás atacando, no, perdón, igual estoy nervioso y hablo como más acelerado, pero no tiene nada que ver contigo, ¿no? Si no tenemos esta capacidad de primero detectar lo que me pasa, ponerle nombre, pararme un momento, decírtelo a ti desde el corazón con vulnerabilidad y después recibir la respuesta, porque sí, ahora lo decimos todo, pero ¿quién está dispuesto a escuchar el feedback? Y saliendo del mapa, ¿no? Y que igual es un mapa necesario que tenemos de toda una historia de vida que no queremos revisarnos, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí eso también es importante respetarlo, ¿no? Que yo puedo estar ahí y yo puedo estar enganchándome en que tú también transformes toda esta historia de vida en 2 minutos y cuando igual en ese momento ni lo harás ahora ni quizá nunca, ¿no? Pero que a veces es bonito porque estos milagros suceden, ¿no? Hay personas con las que de repente una conversación de este tipo, ¡paf!, baja la última gota que tenía que romper la piedra y de repente ahí hay como esos insights, o esos darse cuenta, o esas conexiones que dices, vale, esto es lo que me había pasado toda mi vida con mis relaciones, lo acabo de entender contigo, muchas gracias, ¿no? Esto sucede, esto es precioso. Y con esto de acompañarte me venía un elemento que también me apetecía conversar contigo, que es como algo también que cuesta mucho, ¿no? En el acompañamiento poner, que tiene que ver con el límite, que es el tema del autocuidado, ¿no? Sí. El poder respetarme también
no solo mis límites, también mi propia imperfección y mi propia... Eso, ¿no? Es como esta mirada amorosa hacia mí, ¿no? Sí, es como volvernos a abrazar la mediocridad. O sea, yo creo que la mediocridad está como muy poco valorada, ¿no? Y perseguimos lo ideal, lo perfecto y lo maravilloso, y al final hay mediocridad en todos los seres del mundo, porque esto es perfecto también, ¿no? Entonces entender imperfección, ¿no? Claro, y que el autocuidado, yo lo hablo mucho en mi libro de Criar y Jugar, es como las mascarillas del avión. Primero tú respira y después ya puedes atender a las personas con la que están a tu cargo, ¿no? Pero si yo no me doy, de nuevo volvemos a vivir a crédito. Y relacionado con esto, Elisenda, y para ir terminando, ¿qué podemos hacer para acompañarnos mejor en esto de acompañar? Bueno, primero un poquito de revisión, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, no hace falta 10 años de psicoanálisis, pero sí comprendernos un poquito más, saber cuál es nuestro tendón de Aquiles, saber dónde está nuestra vida, qué tipo de personas, relaciones o vínculos nos van a destapar este tipo de malestares que hacen que se activen, ¿no? Patrones de comportamiento que nos conectan con la supervivencia, que es lo opuesto de la vida. ¿Sí? La supervivencia viene de la carencia y del miedo. La vida viene de la abundancia y de la plenitud y del merecimiento, ¿no? Entonces, detectar un poquito qué parte nuestra se mueve en lo vincular, en cómo nos acompañamos, cómo nos hablamos, cómo nos mimamos, qué nos damos, y trabajar la coherencia. O sea, caminar tus palabras, o sea, hacer paso a paso lo que tú crees que es lo óptimo en el mundo de la vinculación y el acompañamiento, y cada día un poquito más. Pues con estas palabras, agradecerte ese espacio. Como siempre dicen que conversar es cambiar juntas, y contigo siempre que conversamos siempre siento que no solo reflexionamos, sino que también este espacio de la oportunidad precisamente que hablabas antes de transformarnos es como queda mucho más abierto, y qué importante es en temas tan troncales, esenciales como es los vínculos, en cómo nos desarrollamos y en generar bienestar. Y nada, pues agradecerte mucho. Un placer, Jordi, ¿sabes? Y terminamos aquí porque podríamos estar hasta mañana. Varias horas, sí. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, os invitamos a seguir compartiendo en este espacio de Ágora. Gracias por todo. Gracias.